¿Cómo están? Tanto tiempo, mis queridos oyentes. Qué bueno volver a estar con ustedes. Una semana que vamos a dedicar a la vida del venerable Enrique Shaw. Un programa con muchas sorpresas, novedades, entrevistas, con todo lo nuevo que tiene el año 2024 sobre la vida de Enrique Shaw, del venerable Enrique Shaw. Nuestra vía de comunicación va a ser a través del email enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. También pueden encontrar información en www.enriqueshaw.com. Para encontrar a Enrique Shaw en las redes sociales tenemos Instagram, Facebook, y pueden allí, colocando Enrique Shaw Oficial, pueden mandar sus preguntas y sus inquietudes. También, por supuesto, informarse sobre todas las charlas, jornadas que se van a ir realizando en el año. Para que una persona sea beatificada y posteriormente canonizada por la Iglesia Católica, se lleva un proceso canónico establecido por normas y leyes de la Iglesia. Estamos muy contentos también de que Mamá Antula se convirtió en la primera santa argentina con 2 milagros que le fueron atribuidos, y para nosotros es una emoción y estamos muy contentos. Los invitamos a rezar todos juntos para que se logre el milagro de la beatificación del venerable Enrique Shaw. Oh Señor, tu venerable siervo Enrique nos dio un alegre ejemplo de vida cristiana a través de su quehacer cotidiano en la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdame a seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Dígnate glorificarlo y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Ponemos una mano en nuestro corazón y pedimos por la patria, porque nuestra Argentina salga adelante, para que nuestro venerable Enrique Shaw sea beatificado muy pronto, para que todos los argentinos tengan salud, trabajo y sobre todo paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y nos sumamos a todos los pedidos que han hecho ustedes. ¿Y qué nos dice Carlos Custer? Carlos Custer fue delegado gremial de la Cristalería Rigoló, un embajador, un pionero y una persona de fe y de convicción que también quiere la beatificación del venerable Enrique Shaw. Y nos deja este mensaje con una serie de entrevistas que hemos hecho con él. Apoyemos la causa y que todos contribuyamos para que esto salga adelante y para que pueda cristalizarse. Creo que va a ser un orgullo como argentinos y como católicos. Estamos tan contentos en traerles mensajes de paz, bendiciones, que lleguen a sus casas. Para malas noticias estamos siempre, para eso tenemos otros programas de radio, tenemos canales de televisión, noticieros que nos llenan y nos bombardean de malas noticias. Escuchar y hablar sobre la vida del venerable Enrique Shaw es un bálsamo para nuestra alma. Vamos a escuchar la reflexión que nos da el padre Daniel Díaz, nuestro mejor equilibrio. Queridos amigos de ACDE, hace unos días, mientras revisaba algunas de mis redes, me encontré con un desafío que me llamó mucho la atención. Tenía que ver con evaluar la propia condición física desde un lugar que me resultó inesperado.
Estando de pie, había que cerrar los ojos, cruzarse de brazos y levantar una pierna. La propuesta demandaba permanecer en equilibrio un mínimo de segundos, que acorde a las distintas edades disminuía en su exigencia en la medida que los años cumplidos aumentaban. Con curiosidad y un innegable espíritu competitivo, no pude resistir a la tentación de interrumpir lo que estaba haciendo e intentar el simple ejercicio. Parecía fácil. La primera vez que lo hice, fracasé casi al instante, y aún sin espectadores mi autoestima quedó golpeada. Había subestimado la dificultad. Solo después de varios intentos fallidos, algunos aprendizajes de los errores, y con bastante mayor compromiso en el esfuerzo, alcancé la meta, la que me correspondía por mi edad, con lo justo. Lo que en principio había comenzado movido por la soberbia aspiración de lograr los objetivos correspondientes a edades menores a la mía, terminó convirtiéndose finalmente, y luego de un proceso de realismo, en la pequeña alegría de haber alcanzado lo posible para mí. A partir de lo sucedido, además de concluir en el firme propósito de hacer algo más de ejercicio físico este año, me quedé dándole vueltas al tema. La vida misma es siempre una búsqueda constante de equilibrio, en todo sentido, entre lo personal y lo social, o lo familiar y lo laboral, entre lo gratuito y lo arduo, o lo profundo y lo accesorio. Creo que podría seguirse esta lista casi indefinidamente, porque el equilibrio ha de abarcar la integridad de nuestro ser, asociada al mismo tiempo a todos los ámbitos donde se despliega nuestra existencia. Formulado así, el equilibrio pareciera inalcanzable. Pese a esto, en muchas ocasiones presumimos de tener todo bajo control, equilibrado. Esto es una gran tentación y nos coloca bajo un grave riesgo. Con cierta ceguera, podemos llegar a pensar que cuidar celosamente lo logrado en nuestro equilibrio no es tan necesario, y que fácilmente podremos recuperarlo en el caso de que lo perdamos. En realidad, lo obtenido solo se ha hecho posible por las múltiples ayudas, gracias y dones con que Dios y tantas personas nos sostienen a diario. Nuestra naturaleza caída nos empuja continuamente al desequilibrio, así como mi estabilidad quedó seriamente comprometida cuando no tuve mis dos pies como punto de apoyo, cuando dejé de ver y cuando no pude ir rehaciendo mi centro de gravedad con el movimiento de los brazos. Del mismo modo, tenemos que empezar por reconocer que el poder conservar el equilibrio en la vida tiene que ver con muchas cosas que nos son dadas y que tenemos que recibir y agradecer. Vale la pena tomar conciencia de ellas. La estabilidad en el ejercicio propuesto viene de estar apoyados en diversos puntos, de ayudarnos con lo que vemos para alinear nuestra verticalidad y de dejar que algunos miembros más móviles asuman la tarea de compensar lo que vaya aconteciendo. 3 puntos de referencia importantes que pueden ayudarnos al iniciar este año a vivirlo equilibrado. ¿Cuáles son hoy mis puntos de apoyo? Miro mi entorno para descubrir en mis circunstancias, en lo que piensan los otros, y en el Dios que siempre me guía, las pistas que me permiten mantenerme donde quiero estar. ¿Qué movimientos me darían mayor equilibrio? Es relativamente fácil alcanzar unos instantes de estabilidad en la vida, pero nuestra aspiración va mucho más allá de esas breves experiencias que caducan rápidamente. La paz y la felicidad que anhela nuestro corazón demandan una atención constante para no apartarse del centro, del eje. No es tan solo permanecer en el mismo lugar, sino que nuestro equilibrio debe ir adaptándose a las distintas circunstancias y sus transformaciones que se nos presentan. Querer permanecer con rigidez en el mismo lugar solo terminará produciendo un rotundo fracaso. Para lograrlo, será necesario elegir bien las prioridades, los lugares firmes donde apoyarme.
Habrá que contemplar la realidad más honda para confirmar mi vida a la verdad de Dios y a su amor. Finalmente, habrá que animarse a los movimientos, buscando el justo medio entre la lentitud que todo lo demora y la velocidad exagerada que destruye con la brusquedad y la urgencia todo lo que intenta hacer. ¿A dónde voy con todo esto? Las vacaciones y el verano nos dan cada año la oportunidad de revisar nuestro equilibrio, de ver dónde estamos, de replantear nuestras metas y prioridades. Ha habido cambios fuertes en nuestra sociedad y por ende en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras empresas. ¿Cuáles son los equilibrios de los que no queremos salir? ¿Qué cosas queremos conservar en ellos? ¿Cuáles son las oportunidades que estos cambios representan y cuál es nuestro compromiso con ellas? Por lo pronto y en el camino que compartimos en ACDE, el equilibrio que quisiera ver en el empresariado de mi parte sigue pasando por la honestidad, el compromiso con producir buenos bienes y servicios, la decisión de hacer del trabajo digno para todos nuestra búsqueda constante, el hacer todo lo que está a nuestro alcance para que nadie quede al margen del bienestar mínimo. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es el mismo, hoy que ayer y para siempre, y que nuestra meta en la vida, aunque suene muy extraño, en la empresa sigue siendo el amor. Allí está siempre nuestro mejor equilibrio. Que Dios los bendiga, los acompañe y esté siempre con ustedes. Si nos quieren mandar un mensaje contándonos cómo ustedes se encuentran en el equilibrio diario, cómo encuentran ese equilibrio día a día del trabajo, de la familia, con la iglesia, lo pueden mandar al mail enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com o lo envían por WhatsApp al 11 30 98 1000. Solo WhatsApp, no se puede llamar, es solo para recibir mensajes. Si también quieren recibir la estampa de Enrique Yo, del venerable Enrique, lo están solicitando y se lo vamos a enviar. De la misma manera, o por mail o por mensaje de WhatsApp. En la entrevista a Carlos Kuster, que por cierto es algo muy enriquecedor, escuchar, compartirlo con ustedes, para que nos quede un mensaje más sobre quién era Enrique Yo. Bueno, mi nombre es Carlos Luis Kuster. Yo trabajé en la empresa Cristalería Rigoló durante 8 años. Ingresé a principios de 1956, exactamente el primer día hábil de enero de 1956. Ahí conocí a Enrique Yo, que en ese momento, poco tiempo después, era nombrado administrador delegado, es decir, el cargo ejecutivo más grande de la empresa, más alto de la empresa. Era una empresa que en ese momento tenía alrededor de 3.000 personas. Al poco tiempo yo fui delegado de mi sector de trabajo y asumí la Secretaría General de la Comisión Interna del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio, en Rigoló. Lo conocí a Enrique por distintas razones, tanto a nivel personal como por vínculo de iglesia, pero fundamentalmente como secretario general del sindicato. Enrique siempre tuvo una actitud muy dispuesta al diálogo, era un hombre que escuchaba, observaba, más que hablar y daba directivas, le gustaba mucho escuchar. Creo que fue un ejemplo de empresario y un ejemplo de comportamiento, de vida humana, familiar, de amigo. Yo recuerdo, entre varias cuestiones,
porque también tengo que decir, coincidíamos en muchas cosas y hay veces discutíamos. ¿Por qué? Claro, yo lo veía desde el punto de vista del mundo del trabajo, él lo veía desde el punto de vista empresario. Pero teníamos enormes coincidencias, porque fue un precursor para mí de la responsabilidad social de empresario, y recuerdo además la coherencia de vida que tenía Enrique. Los 1 de mayo, uno de esos recuerdos nítidos que tengo, se celebraba la misa del Día del Trabajo en el parque de la empresa, y él siempre estaba en primera línea. En esa época, con su misal en la mano, comulgaba. Por supuesto, había cientos de trabajadores, invitaba particularmente a las comisiones de los sindicatos y a los delegados gremiales, y siempre con su libro en la primera fila, era el primero en comulgar. Pero más allá de este gesto, lo que importaba era en el comportamiento interno. Un hombre que tenía una gran capacidad de diálogo y una gran comprensión del fenómeno social y del mundo del trabajo. Recuerdo que en la crisis, en un momento, nuestras reiteradas crisis, yo supongo que era el año 58, 59, él envió una circular muy importante donde señalaba que, bueno, había que ahorrar todo lo posible, había que racionalizar todos los esfuerzos para mantener la producción y la competitividad, pero que donde no había que ahorrar eran los recursos humanos, y había que evitar de cualquier manera los despidos o la rebaja de salario. Es una circular de un ejecutivo empresario que vale la pena releerlo, porque hay unas consideraciones humanas, filosóficas, religiosas muy importantes, donde él dice: detrás de cada trabajador, de cada obrero, de cada empleado, de cada capataz, hay un hombre y detrás hay una familia. Entonces él reiteraba eso de que habría que mantener la competitividad, ahorrar todo lo posible, pero no ahorrar ni en salarios ni rebajar salarios. Esta actitud en aquel momento, estamos hablando de casi 60 años atrás, como yo digo, él era un precursor en muchas cosas de la doctrina social de la Iglesia, que por supuesto existía con anterioridad, pero el gran ayornamiento doctrinario de la Iglesia comienza con Juan XXIII, lo sigue Pablo VI, y bueno, Juan Pablo II es sin lugar a dudas el que actualiza más la doctrina social de la Iglesia. Pero Juan XXIII asumió en 1963 el pontificado, y él ya en el 58 y el 59 hacía estas circulares y tomaba estas actitudes que yo, como digo, fue un profeta del ayornamiento, de la actualización de la doctrina social de la Iglesia. Y no solo en la teoría, porque teóricos tenemos muchos, sino en la práctica, que es lo importante. Él daba testimonio en la práctica, ejerciendo su responsabilidad en el más alto cargo ejecutivo de una empresa tan grande como esa, pero demostrando que a pesar de eso, y de que él tenía una responsabilidad de llevar a la empresa adelante, había que llevarla en cuenta teniendo la dimensión humana y la dimensión social. Otros gestos que lo demuestran, sí. Pregunta, hablando de esa circular, ¿cuál fue la causa que provocó esa circular? Y la causa es que en ese momento de la crisis disminuyeron los pedidos que había en la empresa. Había una contracción del consumo y una disminución de pedidos. Entonces la empresa tenía que ajustar costos para sobrevivir la crisis, reducir costos lo más posible, pero lo que él dice en la circular, que lo último que se tiene que tocar es la cuestión salarial, el trabajo de las personas. ¿Hubo una ordenanza de Corning Glass? Eso yo no lo podía saber, porque Corning Glass en ese momento tenía mucha intervención. La cristalería Rigoló empezaba a fabricar las famosas pires, que eran toda una novedad, ¿no es cierto?, de vidrios que se podían calentar, ¿no?, ollas, platos, y Corning tenía una gran influencia. Pero no puedo decir tal vez una orden, en todo caso no me consta, pero sí de que él era consciente como administrador que había que reducir los costos, pero consciente también como responsable de lo social y de lo humano, de que los costos no podían empezar
por la disminución de salario o los despidos de personal. Y un detalle, ¿es ese momento que ya le habían descubierto el cáncer, que viaja con Nicolás? No, yo creo que todavía el cáncer, estamos hablando del 58-59, no había aparecido, por lo menos que lo supiéramos públicamente, no había aparecido. Él fallece en el 62. Yo creo que no había síntomas, porque me recuerdo de él vital, entusiasta, fuerte, dinámico. Y en este recuerdo, bueno, yo tenía un trabajo de él que me lo había autografiado, que nunca lo pude encontrar, que era un folleto, yo no sé si llegó a imprimir como tal, que llamaba La Empresa Comunidad de Personas. Pero hay un resumen que circula, que yo tengo acá, donde esta es la otra definición importante. El valor al trabajo humano, no por lo que hace el trabajador, que después va a aparecer reflejado este pensamiento en las encíclicas, sobre todo de Juan XXIII, y Juan Pablo II, en la labor en exerce, ¿no? El mundo del trabajo, aquellos que trabajan, no solo por lo que hace la persona, sino porque quien hace el trabajo es una persona. Y él dice, lo más importante, por supuesto, es la producción y lo que aporta al proceso productivo, pero lo más importante es que es un ser humano que produce. Esto que se llama el valor objetivo y subjetivo del trabajo. El valor objetivo es producir bien un servicio, pero el valor subjetivo, que los mismos papas después lo consideran superior, es quién lo hace. Importa más quién lo hace que qué es lo que hace. Y esto en un ejecutivo empresario, porque que lo digan los pontífices parece normal en la dimensión humana, espiritual, religiosa, antropológica, pero que lo digan en un ejecutivo, por ello yo siempre sostengo que él es un precursor, no de la doctrina social de la Iglesia que existe desde el Rerum Novarum de 1891, pero del ayornamiento que se da a partir de Juan XXIII, justamente en el año 60 Juan XXIII asume en el 58, él es pontífice del 58 al 63. Sus últimos documentos son los de tipo social. Y creo que Enrique, bueno, además de ser uno de los precursores de esta doctrina, es uno de aquellos que la pone en práctica. Increíblemente, ya en esa época se hablaba de crisis, de una crisis económica, de una crisis social. Estamos hablando hoy de una crisis. Y qué importante es saber qué hizo Enrique, ¿no?, para llevar adelante esta crisis. Por eso es tan importante escuchar a Carlos Kuster, que nos cuenta en vivo y en directo, porque él lo vivió. Él conoció a Enrique y trabajó con Enrique y compartió justamente estos momentos tan difíciles que nos pueden dejar como una enseñanza para ponerlo en práctica hoy. En ese parrafito sobre la empresa comunidad de personas, él hace un complemento extraordinario entre lo que es la necesidad del orden y la libertad. La necesidad de mantener una estructura, pero también dar la posibilidad que les expresen los intereses de los que trabajan. Hace un equilibrio muy grande. Y bueno, es una cuestión central de la doctrina social de la Iglesia. Para saber más sobre la historia de Enrique Shaw, para saber más la historia de esta amistad de Enrique con Carlos Kuster, los invito a que puedan leer en la página oficial de Enrique, que es www.enriqueshaw.com, y si no, también pueden tener más información en ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Es la asociación creada por Enrique Shaw y otros dirigentes empresarios que realmente de una manera con vocación emprendedora y fe cristiana la formaron. Entrando a www.acde.org.ar pueden allí informarse y también ser parte de esta asociación. Los invito a ir a un corte ahora
y enseguida regresamos con más Enrique y yo, Camino a la Santidad por Radio Amadeus.